Bienvenidos, amados. Hoy estamos a punto de sumergirnos en una historia del Antiguo Testamento que es francamente una de las más perturbadoras y controvertidas de toda la Biblia. Si has oído hablar de ella antes, quizás solo conozcas fragmentos, pero créeme, no has escuchado toda la verdad hasta ahora. Esta no es una narración para los débiles de corazón. Y debo advertirte, este video no es para todas las edades. Los eventos de esta historia son intensos y pueden despertar emociones o incluso recuerdos que no esperabas. Esta historia, que se encuentra en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces, es una que muchos intentan olvidar o ignorar. La mayoría conoce el capítulo 19, pero se detienen ahí sin atreverse a profundizar más. Pero aquí está el detalle. Hay lecciones enterradas en esta oscura narrativa que son tan relevantes para nosotros hoy como lo fueron entonces. ¿Y si te dijera que esta historia fue tan perturbadora que estuvo censurada durante siglos? ¿Y si la verdad de este relato bíblico guarda la clave para entender algo mucho más grande sobre el plan de Dios, incluso en medio del caos? Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿estás listo para explorar las verdades ocultas que te han sido mantenidas en secreto? Deja un 777 en los comentarios si estás listo para emprender este viaje conmigo. Quédate porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Abramos las páginas del libro de Jueces y descubramos los detalles impactantes que han estado ocultos por demasiado tiempo. El viaje comienza ahora y te prometo que cambiará para siempre la forma en que ves la Biblia. Sigue mirando porque hay mucho más por descubrir. Verdad censurada. La horrible historia, oculta en Jueces 19. En el capítulo 19:1, la Biblia abre una puerta estremecedora hacia un tiempo en que Israel no tenía rey, cuando reinaba el caos moral en la tierra y cada persona hacía lo que bien le parecía. Desde la apartada región montañosa de Efraín surge un levita viviendo lejos de los centros bulliciosos de poder, lejos del templo de Jerusalén. Sin embargo, este levita no era simplemente un vagabundo, pertenecía a la tribu designada por Dios para servir en los asuntos sagrados. Y aún así, un hombre con tal llamado espiritual se ve envuelto en una historia profundamente personal y finalmente trágica. Este levita toma para sí una concubina de Belén de Judá, una ciudad conocida tanto por su belleza como por su complejidad. Él viene del norte, ella del sur. ¿Por qué elegirla a ella? ¿Fue amor, estrategia o una elección motivada por la soledad en un tiempo en que la estructura y la ley prácticamente se habían derrumbado? Pero esta unión no dura mucho. La concubina lo deja. La Escritura dice que fue infiel, pero deja los detalles deliberadamente vagos. ¿Fue traición? ¿O un grito de ayuda? ¿Huyó del peligro? ¿O simplemente estaba insatisfecha con su lugar en la vida de él? Ella regresa a la casa de su padre en Belén y permanece allí por 4 meses. 4 meses de silencio. 4 meses de distancia. ¿Esperaba él que ella volviera por sí sola o luchaba con su orgullo, preguntándose si debía ir a buscarla? Eventualmente, el levita parte de Efraín hacia las colinas del sur de Judá. No envía un mensaje, va a él mismo. Llega a Belén y en lugar de conflicto, es recibido con una calidez inusual. El padre de la mujer lo acoge con un corazón abierto, casi con demasiado entusiasmo. A lo largo de 5 días, el levita intenta varias veces marcharse, llevarse a su concubina y volver a casa. Sin embargo, cada vez el padre lo insta a quedarse. Solo una noche más, insiste una y otra vez. Y el levita accede. ¿Por qué fue tan persistente el padre? ¿Era simple hospitalidad? ¿O acaso temía algo más, algo que acechaba en los caminos?
o en la noche, tras casi una semana de retraso, el levita se mantiene firme. Con respetuosa determinación, declara que ha llegado la hora de irse. No más esperas, no más demoras. Toma a su concubina junto con un criado y emprende el viaje de regreso. Pero lo que no saben, lo que el lector percibe como una tormenta que se forma lentamente en el horizonte, es que esa decisión, ese momento de partida, los llevará directamente a una noche de horror. ¿Por qué no se marchó antes? ¿Por qué no esperó una noche más? Y si el tiempo era la prueba todo el tiempo. Los próximos pasos cambiarán no solo sus vidas, sino que expondrán el alma de una nación quebrantada. Lo que espera en la distancia no es solo infortunio, es un espejo de lo que ocurre cuando una sociedad se aleja demasiado de la cobertura de Dios. Y así caminan hacia adelante sin saber lo que les espera al otro lado de la colina. El viaje continúa y el crepúsculo comienza a extenderse por el horizonte. El levita, junto con su concubina y su joven criado, avanzan hacia el norte, saliendo de Belén y dirigiéndose a la región montañosa de Efraín. El camino es largo y sinuoso, y la luz del día se desvanece rápidamente. Al acercarse a la ciudad de Jebús, lo que más tarde se conocería como Jerusalén, el criado se vuelve hacia su señor con un matiz de urgencia en la voz y dice: «Por favor, ¿por qué no nos detenemos aquí? El día está por terminar. Pasemos la noche en esta ciudad». Pero el levita responde con firmeza: «No, esta es una ciudad de extranjeros. Ningún israelita vive aquí. No nos detendremos en un lugar que no comparte nuestro pacto». Su respuesta revela algo más profundo, tal vez un temor no solo a las tierras extranjeras, sino a estar espiritualmente desprotegido en ellas. ¿Era precaución religiosa o una advertencia de lo que de algún modo percibía, pero no podía nombrar? El criado insiste una vez más: ¿qué hay de Gaya o Ramá? Tal vez podamos llegar a una de ellas antes de que sea demasiado tarde. El levita asiente, así que siguen adelante internándose en las sombras que se acumulan, el sonido de los cascos de sus asnos resonando sobre las piedras mientras el crepúsculo se funde en noche. Finalmente llegan a Gibeá, una ciudad dentro de la tribu de Benjamín. Entran en la plaza de la ciudad, agotados del camino, y comienzan a buscar alojamiento. Pero para su sorpresa, quizás incluso para su conmoción, nadie les ofrece un lugar donde quedarse. Esto es Israel, una tierra donde la hospitalidad no es solo costumbre, es pacto. Dar la bienvenida a un viajero es honrar al mismo Dios. Entonces, ¿por qué nadie en Gibeá abrió sus puertas? ¿Estaban demasiado asustados? ¿Demasiado indiferentes? ¿O había algo más oscuro acechando detrás de esas puertas cerradas? A medida que la noche avanza y la plaza se enfría, un anciano regresa del trabajo en el campo, nota a los viajeros sentados expuestos y vulnerables en el centro de la ciudad. Su voz rompe el silencio. ¿Por qué siguen aquí? Nadie los ha recibido en su casa. Cuando responden que nadie los ha acogido, el hombre sacude la cabeza casi incrédulo. «Entonces vengan conmigo. Pueden quedarse en mi casa esta noche». El levita está agradecido pero cauteloso. Dice: «Gracias, pero quiero ser claro. No esperamos nada de usted. Tenemos nuestra propia comida suficiente para mí, mi criado y mi concubina. También tenemos provisiones para nuestros asnos. Todo lo que necesitamos es un techo. Si me da un lugar donde recostar la cabeza, será más que suficiente». El anciano asiente y sonríe. Tendrán eso y más. Entren y descansen. Así que entran en su casa. Mientras el levita, su criado y su concubina se acomodan en el hogar del anciano en Gibeá, hay una paz temporal en el aire. El fuego crepita. Los animales son alimentados.
Sus pies son lavados y por un breve momento el largo viaje parece haber encontrado finalmente reposo. Están sentados quizá, incluso riendo suavemente sobre comida y bebida. Pero todo se rompe en un instante. Un golpe atronador interrumpe la calidez de la velada, luego otro, más fuerte, más violento, hasta que los puños golpean la puerta de madera como tambores de guerra. Afuera, un grupo de hombres. Se ha reunido hombres malvados, almas pervertidas del mismo corazón de Gibea. Sus voces se elevan juntas exigiendo lo impensable. Uno de ellos grita claramente en la noche: «Saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos sexo con él». El aire cambia. El anciano se queda inmóvil. Los ojos del levita se fijan en la puerta, su corazón latiendo al mismo ritmo que los golpes de afuera. El criado mira incrédulo. ¡Wow! Aquí es donde la historia da un giro. Hay hombres depravados viviendo aquí, no en una ciudad extranjera como Jebús, que el levita había rechazado, sino entre los benjamitas, una de las tribus de Israel. No son cananeos, no son forasteros, sino israelitas. Y ahora están afuera de la casa del anciano, descarados y unidos en su demanda. Vuelven a gritar: «Sabemos que tienes un huésped en tu casa. Sácalo para que todos tengamos sexo con él». ¿Cómo podía ser? En una ciudad del pueblo del pacto de Dios, la misma imagen de Sodoma se repite. ¿Qué nos dice esto sobre la podredumbre espiritual que se había extendido en ausencia de un liderazgo justo? ¿Por qué casi nunca se cuenta esta historia en los púlpitos ni en las Biblias para niños? ¿Será porque su horror golpea demasiado cerca de casa? El anciano, antes un anfitrión amable, ahora se encuentra de pie entre una puerta y el desastre, y dentro el levita debe elegir: ¿enfrentará al mal, huirá de él o algo más? Este es el momento en que la historia se precipita hacia algo que nadie espera. Ahora mira lo que sucede después. En el instante en que los hombres de afuera comienzan a gritar sus demandas viles, el anciano dueño de la casa hace algo tan sorprendente como trágico. Sale de la calidez de su hogar hacia las sombras frías de la noche, donde la multitud se ha reunido, y trata de razonar con ellos. «Por favor, hermanos míos», suplica, «no cometan esta maldad». Su voz tiembla no solo de miedo, sino quizá también del peso de lo que está a punto de ofrecer. «Este hombre es mi huésped. Ha venido bajo el amparo de mi techo. No cometáis esta atrocidad tan horrible». Pensarías que se levantaría en desafío. Esperarías que defendiera la puerta con su vida. Pero en lugar de eso, ofrece algo inimaginable. Aquí dice: «Os entregaré a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Abusad de ellas, haced con ellas lo que queráis, pero por favor no cometáis esta infamia contra este hombre». ¿Puedes creer lo que oyes? En una cultura fundada sobre la hospitalidad, donde recibir a un huésped era sagrado, el anciano ahora ofrece su propia carne y sangre y la mujer de otro hombre como fichas de negociación. ¿Qué clase de desesperación lleva a alguien a hacer tal oferta? ¿Y por qué nadie en la ciudad se levanta para detenerlo? Reflexionaremos más profundamente sobre esta elección más adelante, pero lo que sucede a continuación es más horrorizante todavía. Según Jueces 19:25, los hombres de la ciudad no escucharon, rechazaron la súplica del anciano. Entonces, en un acto escalofriante de rendición, el levita tomó a su concubina y la entregó a ellos, y luego, como relata la Escritura con dolorosa claridad, la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, no por un momento, no por una hora, sino durante las largas horas de la noche, uno tras otro. La mujer quedó a merced de una multitud alimentada por la perversidad. ¿Puedes siquiera imaginar el miedo, el dolor, la impotencia que debió sentir? Una mujer sin nombre, sin voz, lanzada a los lobos,
mientras los que estaban dentro permanecían en silencio. Y cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a extenderse por el horizonte, finalmente la soltaron. Su cuerpo golpeado, roto y usado fue arrojado mientras regresaba la luz. ¿Es esto en lo que se había convertido la tribu de Benjamín? ¿Acaso no eran estos el pueblo de Dios? ¿Hasta qué punto habían caído lejos de la justicia? Y entonces llega uno de los momentos más inquietantes de toda la Escritura. A medida que la luz de la mañana crece, esta mujer apenas con vida empieza a regresar a la casa. Sus miembros seguramente, temblando su respiración entrecortada, se arrastra hacia el lugar donde su amo había permanecido. Y cuando el sol se eleva sobre Gibea, se desploma en la puerta, no simplemente cerca de ella, sino con las manos extendidas en el umbral, como si tratara de alcanzar refugio, como si intentara tocar misericordia antes de deslizarse hacia la oscuridad. ¿Qué clase de hombre abriría esa puerta y la vería allí? El pasaje continúa. El levita se levanta, no con urgencia, no con compasión, sino para continuar su viaje. Abre la puerta, sale a la mañana y la ve tendida allí. ¿Y qué le dice? Levántate, vámonos. No hubo prisa por ayudarla. No hubo un estallido de dolor, solo una orden, pero ella no responde, porque no puede. La mujer había sido tan brutalmente abusada, tan destrozada en cuerpo y espíritu, que había muerto allí en el mismo umbral del hombre que debía haberla protegido, con las manos aún extendidas, con la voz silenciada para siempre. El levita, ahora ante la quietud de su cuerpo, no dice nada más. La levanta, la coloca sobre su asno y parte hacia su hogar, sin funeral, sin palabras, solo la partida. Puedes sentir el peso de esto. Puedes ver por qué este capítulo a menudo es evitado, ignorado, incluso censurado. Y sin embargo, aquí está en la palabra de Dios un espejo sostenido frente al rostro de la depravación humana y un clamor por justicia que resuena a través de los siglos. Lo que va a suceder ahora es profundamente perturbador, tan doloroso y horrorizante que incluso las Escrituras lo registran con solemne gravedad. Después de que el levita regresa a su casa cargando el cuerpo sin vida de su concubina sobre su asno, uno podría esperar duelo. Uno podría esperar llanto, arrepentimiento, incluso un entierro. Pero lo que hace en su lugar ha resonado en silencio a lo largo de los siglos. El pasaje lo dice claramente. Entra en su casa y entonces toma un cuchillo. Luego, sosteniendo el cuerpo de la mujer que había muerto tras una noche de tormento, el levita la corta en 12 pedazos, miembro por miembro, con meticulosa precisión, no apresuradamente, no en un arrebato de locura, sino con deliberación. Desmiembra su cuerpo y envía cada parte seccionada a las 12 tribus de Israel. Intenta imaginar recibir un mensaje así, no escrito con tinta, sino con sangre, un paquete horrorizante llegando a tu puerta conteniendo un pedazo de carne humana, probablemente acompañado de una carta que relataba lo sucedido en Gibea, lo que los hombres de Benjamín, uno de sus propios tribus, habían hecho a una mujer indefensa, cómo la habían abusado hasta la muerte, cómo nadie acudió a rescatarla. ¿Qué clase de dolor llevaría a un hombre a hacer esto? Fue justicia, fue ira, fue un grito desesperado para despertar a una nación que se había adormecido frente a la maldad. El texto dice que todos los que lo vieron quedaron sobrecogidos de shock y dolor y declararon juntos: jamás ha sucedido ni se ha visto algo semejante desde el día en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Pensadlo, habladlo, tomad una decisión. Puedes oír el peso en esas palabras. Esto no fue simplemente otra tragedia. Fue un ajuste de cuentas nacional. El pueblo de Israel, los que habían sobrevivido a la esclavitud en Egipto,
vagado por el desierto y entrado en la tierra prometida, nunca habían visto algo tan indescriptible. Nunca había sido una de sus propias tribus la fuente de tal maldad. Nunca se había exigido justicia mediante una señal tan espantosa. ¿Puedes imaginar ser uno de los ancianos de una tribu, abrir esa carta, sostener en tus manos aquel fragmento sangriento del cuerpo de una mujer? Podrías quedarte en silencio después de verlo. Podrías apartar la mirada y fingir que no había pasado nada. No hay forma de negarlo. Este acto fue tan simbólico como visceral. 12 pedazos para 12 tribus. Fue un llamado no solo a recordar lo que había sucedido, sino a responder, a actuar, a confrontar la oscuridad que había crecido, no en las tiendas de enemigos extranjeros, sino dentro de sus propias fronteras. El levita no solo envió un mensaje, obligó a Israel a mirar lo que se habían convertido. Les mostró un espejo empapado en sangre. ¿Qué harán ahora? ¿Cómo responderá la nación a semejante horror, uno que no vino de forasteros, sino de su propia familia, y más inquietante aún? ¿Qué haríamos nosotros? Now, before we move into the aftermath in chapters 20 and 21, we need to pause right here, because what we've just witnessed is not only one of the darkest episodes in Israel's history, it's also a mirror for us, for our communities, and for our own hearts. The first and perhaps most urgent lesson from Judges 19 is this: when there is no accountability, the human heart strays. Go back to the opening line of the chapter. In those days, there was no king in Israel. That one sentence sets the stage for everything that follows. It's not only about politics, it reveals the spiritual climate. With no king, no godly leadership, and no authority to hold the people accountable, everyone lived however they pleased. And when there is no accountability, no fear of judgment, no one to answer to what happens, people drift, people compromise, people fall. Think about your own life. When no one is watching, when no one checks in on your choices, when you feel free to do whatever you want, without consequence, what kind of decisions do you tend to make? The truth is, accountability acts like a boundary that protects us from destruction. Without it, even the faithful can slip into compromise and confusion. Israel still had the law, but it had lost its weight. The commandments existed, but they had become little more than suggestions. And when people stop fearing the consequences of evil, evil becomes inevitable. That's exactly what happened in Israel. With no king, no leadership, and no spiritual order, the nation descended into moral anarchy. Everyone did what was right in their own eyes, but not in God's. So should we really be surprised that something so unthinkable happened in Gibeah, that men could abuse a woman to death while the town remained silent, that a Levite could offer her up, then carve her into pieces to shock the nation awake? Do you think any of them ever imagined they would sink that low? Probably not. And that's the terrifying part. That's how sin works. It rarely crashes in like a storm. It seeps in like fog. It begins with compromise, with turning a blind eye, with telling yourself, just this once. Slowly the line between right and wrong blurs, and without accountability, entire communities rot from the inside. So let me ask you, who are you accountable to? Who in your life has permission to challenge you, correct you, or call you back when you start to drift? Or are you living like Israel? No king, no voice of truth, no boundaries. Judges 19 reminds us that when accountability is absent, character collapses, families collapse, nations collapse, and when the structure breaks down, chaos always follows.
Before we rush ahead to chapters 20 and 21, sit with this truth. Let it sink in. Because sometimes the first step toward revival isn't action, it's conviction. La segunda lección que surge de esta oscura historia habla directamente al corazón, de cómo nos vemos unos a otros y cómo nos vemos a nosotros mismos. Es esta: debemos tratar a cada ser humano como portador de la imagen de Dios. En medio de aquel trágico momento en Gibea, el anciano salió para enfrentar a la multitud. Sus palabras pretendían proteger, pero su razonamiento revelaba algo profundamente roto. Rogó: no hagan esta maldad a este hombre mi huésped. Pero luego, en el mismo aliento, ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita. Dijo: tómenlas, hagan con ellas lo que quieran. Puedes ver el profundo desequilibrio en su pensamiento. La dignidad de un hombre fue considerada de más valor que la vida de dos mujeres. Para él, su valor era menor, su dolor era de algún modo más aceptable. ¿Por qué? Por género, por estatus, por miedo. En ese momento, esas mujeres no fueron vistas como sagradas, fueron vistas como escudos, como objetos, como desechables. Pero la Escritura es clara desde el principio. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Tanto hombre como mujer fueron hechos a imagen de Dios. Ambos fueron impregnados de valor divino. Eso significa que cada ser humano, sin importar su género, su pasado, su estatus, es un reflejo del Creador. Y cuando olvidamos eso, empezamos a justificar lo impensable. Esta lección va mucho más allá de Gibea. Toca algo muy real y presente en nuestro mundo, hoy especialmente en los lugares silenciosos que nadie más ve. Si alguna vez te has sentido atraído por imágenes o videos en línea que sabes que no deberías ver, esto no es solo un asunto de disciplina personal, es un asunto de perspectiva espiritual. ¿Qué pasaría si en lugar de ver a esa chica en la pantalla como un cuerpo, la vieras como un alma? Si recordaras que ella también es hija de alguien, hermana de alguien, y si te preguntaras: quisiera que alguien mirara a mi hija de esta manera. Vivimos en una cultura que ha normalizado el desapego, donde las personas consumen imágenes de mujeres u hombres sin pensar en la humanidad detrás de ellas. Pero cada rostro, cada cuerpo, cada par de ojos que ves en esa pantalla lleva la huella de Dios. Entonces, ¿cómo cambiamos? Empieza con la visión. Mira a cada persona como una creación divina, no como una distracción digital. Mira a la mujer en la pantalla como alguien por quien Cristo murió, alguien cuyo valor es infinito a los ojos del cielo. La tragedia de Gibea no comenzó con una multitud, comenzó con la desvalorización de un alma humana. La concubina del levita no fue protegida porque no fue vista como sagrada. Y en nuestras propias vidas, cuando perdemos de vista el valor divino de otra persona, comenzamos a justificar comportamientos que deshonran tanto a ellos como a nosotros mismos. Así que pregúntate: ¿a quién en tu vida has dejado de ver claramente? ¿A quién has reducido a función, a estatus, a imagen? Esta historia nos obliga a confrontar no solo lo que hemos hecho, sino cómo vemos, y nos llama al arrepentimiento, no solo por nuestras acciones, sino por la forma en que nos hemos permitido insensibilizarnos a la santidad en los demás, a la presencia de Dios impresa en cada alma que encontramos, porque deshonrar a otro es deshonrar a aquel que lo creó. Ahora aquí está la tercera verdad que quiero resaltar, una que quizás sea la más personal de todas. Cuanto más tú y yo nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos a hacer cosas que una vez juramos que nunca haríamos. No ocurre de una sola vez. Rara vez es un salto dramático desde un acantilado. Es más bien un desvanecimiento lento.
un alejamiento silencioso, un día sin oración, un fin de semana sin iglesia, un momento de compromiso, y antes de darnos cuenta, lo que una vez fue sagrado se vuelve opcional. Lo que una vez parecía incorrecto se vuelve tolerable. Lo que antes parecía impensable se vuelve posible. Cuando tomas distancia y miras todo el libro de Jueces, lo que verás es un patrón sobrio, una nación que repetidamente, poco a poco, aparta su corazón de Dios. Olvidan al Dios que los liberó de Egipto, que abrió el Mar Rojo, que derribó los muros de Jericó, y con cada generación que olvida el pecado se hunde más. Para cuando llegamos a los capítulos 19 al 21, no estamos viendo solo un incidente impactante, estamos presenciando el resultado inevitable de una nación que se ha alejado demasiado. La historia del levita, la concubina, el abuso, el desmembramiento y la guerra civil que sigue no son tragedias aisladas, son las consecuencias visibles de una distancia invisible. Y aquí está la parte difícil, amigo mío. Nosotros no somos diferentes. Tú y yo podríamos leer esto y pensar, yo nunca haría algo así. Pero el pecado no siempre es tan obvio. No siempre se ve como un horror desde el principio. A veces solo parece conveniencia, como distracción, como negligencia. Si pierdes la conexión con aquel que ancla tu alma, empiezas a desviarte, aunque no lo notes de inmediato. ¿Alguna vez miraste atrás a una temporada de tu vida y te preguntaste, ¿cómo llegué aquí? Tal vez dijiste cosas que pensaste que nunca dirías. Tal vez heriste a alguien que prometiste proteger. Tal vez rompiste un voto, cruzaste una línea o comprometiste algo sagrado. En algún momento alguien quizá te advirtió. Ten cuidado, te dijeron. Guarda tu corazón. Y en ese entonces estabas seguro, absolutamente convencido de que eso nunca te pasaría. Pensaste, de ninguna manera me divorciaré. Estoy comprometido. De ninguna manera engañaré. Ese no soy yo. De ninguna manera perderé mi trabajo por mirar algo inapropiado en línea. De ninguna manera terminaré adicto, roto, avergonzado. Pero cuando poco a poco te alejas de Dios, tus defensas caen y la tentación ya no se siente como tentación, se siente como alivio, como escape, como consuelo. Es entonces cuando el enemigo se acerca no con un rugido, sino con un susurro. No es para tanto. Tú te lo mereces. Nadie se dará cuenta. La verdad es que el pecado prospera en la distancia. Cuanto más espacio hay entre tú y Dios, más vulnerable eres al engaño. No porque seas débil, sino porque estás sin guardia, porque te has desconectado de la fuente de tu fuerza. Por eso Jesús dice en Juan 15:5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso no es una advertencia, es una verdad nacida del amor. Sin él caemos, pero con él incluso nuestras tentaciones más oscuras pierden su fuerza. Así que pregúntate con suavidad, pero con honestidad, ¿dónde te has desviado? ¿Qué parte de tu vida se ha vuelto silenciosa a la voz de Dios? No tienes que quedarte ahí, porque el mismo Dios que vio a Israel alejarse es el mismo Dios que más tarde envió a un Salvador para llamarnos de regreso, no en pedazos, sino en plenitud. Ahora bien, lo que hace que esta historia sea aún más desgarradora es que no termina con la muerte de la concubina. Ojalá fuera así. Ojalá la tragedia hubiera alcanzado su punto máximo en el capítulo 19. Pero en verdad, lo que viene después revela cuán lejos pueden llegar las consecuencias del pecado, no solo para individuos, sino para naciones enteras. En Jueces capítulo 20, Israel se hunde en guerra civil. El levita envía pedazos del cuerpo de la concubina a todas las 12 tribus y el mensaje da en el blanco.
Las 11 tribus se indignan no solo porque se cometió un crimen horrible, sino porque lo llevaron a cabo sus propios hermanos. Los perpetradores no eran extranjeros ni forasteros, eran benjaminitas, miembros de una de las 12 tribus de Israel. Esto no fue solo un crimen, fue una traición desde adentro. Entonces las 11 tribus se reúnen y exigen justicia. Pero cuando la tribu de Benjamín se niega a entregar a los hombres malvados de Gibeá, se traza una línea, y lo que comenzó como un llamado a la rectitud se convierte en una guerra a gran escala, hermano contra hermano, Israel contra Israel. La batalla es brutal, es larga y es costosa. Decenas de miles de vidas se pierden, guerreros de ambos lados caen, ciudades son quemadas, la sangre mancha la tierra prometida, y cuando el polvo se asienta, solo quedan vivos 600 hombres benjaminitas. Al principio, las 11 tribus estaban impulsadas por la justicia, pero ahora, en el capítulo 21, están llenas de una nueva emoción: miedo, remordimiento, lástima. Miran la devastación y preguntan: ¿qué hemos hecho? Una de las 12 tribus, los descendientes del propio Jacob, ahora está al borde de la extinción. Y no solo quedan 600 hombres, sino que no quedan mujeres benjaminitas para que se casen, porque en la furia de la guerra, sus ciudades habían sido completamente destruidas. Eso nos lleva a la cuarta lección sobria de esta historia. Puedes elegir tu pecado, pero no puedes elegir tus consecuencias. Lo que hicieron los benjaminitas fue vil. Lo que hicieron los hombres de Gibeá fue imperdonable, pero lo que las otras tribus eligieron hacer en respuesta, librar una guerra que diezmó a la tribu, también trajo su propio peso. En su búsqueda de justicia, tomaron decisiones que trajeron otra capa de dolor, y ahora ambos lados viven bajo la sombra de esas elecciones. Mira, el pecado se multiplica, y sus efectos en cadena rara vez son limpios o predecibles. Con nosotros es lo mismo. Tú y yo tenemos la libertad de tomar decisiones. Dios nos da libre albedrío, pero lo que no podemos controlar son las consecuencias de esas decisiones. Un acto de lujuria puede deshacer un matrimonio. Un momento de compromiso puede costar una reputación. Una mentira puede desencadenar una cadena de daños que nunca pretendías. Y una vez hecho, no hay forma de rebobinar. Lo que sucede después en Israel es un intento doloroso de reparar lo que se ha roto. Las 11 tribus deciden que tienen que encontrar esposas para los 600 hombres benjaminitas que quedaron. Entonces miran a un clan cercano, Jabes de Galaad, y matan a todos los hombres y mujeres casadas allí, dejando vivas solo a 400 mujeres solteras. Estas mujeres son tomadas y entregadas a 400 de los 600 hombres benjaminitas, pero ahora se enfrentan a otro problema matemática simple. Todavía quedan 200 hombres benjaminitas sin esposas, y aquí es donde todo vuelve a desmoronarse. En lugar de admitir el desastre que han creado o buscar la guía de Dios, los líderes de Israel idean otra salida. Recuerdan que habían hecho un juramento de no dar a sus propias hijas a los benjaminitas, pero razonan: si las hijas son tomadas, técnicamente no las dimos. Y así inventan una trampa que apesta a lógica humana, no a sabiduría divina. Envían un mensaje a la tribu de Benjamín y dicen: se acerca una fiesta. Algunas de nuestras hijas estarán bailando en celebración. Si esperan escondidos y las raptan mientras bailan, no intervendremos, cerraremos los ojos y no diremos nada porque no rompimos nuestro voto. Ustedes las tomaron. Y así sucede. En una de las escenas más perturbadoras de unión forzada en la Escritura, 200 mujeres son secuestradas durante una fiesta alegre y llevadas para convertirse en esposas, no por cortejo, no por pacto, sino por la fuerza.
¿Cómo llegó Israel a esto? ¿Cómo el pueblo escogido, los descendientes de Abraham, los que cruzaron el Mar Rojo y recibieron la ley en el Sinaí, cómo cayeron a este nivel de colapso moral? Una mala decisión, un momento de compromiso, una negativa a confrontar el pecado en su raíz. Eso es todo lo que se necesita. Y así, el dolor lleva a más dolor. La violencia lleva a más violencia. Las soluciones humanas llevan a una ruptura más profunda. Y en cada etapa, la gente queda herida física, emocional y espiritualmente. Lo que comenzó con el abuso de una mujer terminó en una crisis nacional. Y en cada paso, el pueblo trató de arreglar problemas espirituales con estrategias humanas. Pero sin Dios, nunca se solucionó nada. Ahora bien lo sé, esta es una historia abrumadora. Es intensa, es trágica, es impactante y honestamente es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia de recorrer. He hecho lo mejor que puedo por resumir los eventos sin suavizar su peso. Pero si hay una cosa que espero que te lleves de todo esto, es esta verdad: una mala decisión a menudo lleva a otra, y las consecuencias de nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros, se expanden y tocan la vida de muchos. Cuando retrocedes y rastreas cada paso de esta historia, desde la concubina del levita hasta la guerra con Benjamín, hasta las mujeres robadas en la fiesta, verás un patrón devastador, un acto incorrecto, un momento de compromiso desató una reacción en cadena que no pudo detenerse. Mira cuántas vidas fueron devastadas por un puñado de decisiones. Algunos de los hombres de Benjamín ciertamente merecían justicia por su maldad, pero no todo el pueblo de la tribu era culpable, y aún así, miles de benjaminitas murieron en batalla. Familias inocentes fueron destrozadas. Ciudades enteras fueron destruidas. ¿Y qué pasa con la gente de Jabes de Galaad? Ni siquiera estaban directamente involucrados y aún así fueron atacados por las otras tribus por no unirse a la batalla. Sus hombres fueron asesinados, sus mujeres tomadas. Luego vinieron las jóvenes bailando de alegría durante una fiesta sin saber que estaban a punto de ser secuestradas y forzadas a casarse con hombres que nunca habían visto antes. Sin elección, sin voz, simplemente tomadas. Puedes ver cómo el pecado rara vez permanece aislado. Un solo acto de egoísmo puede resonar en la vida de personas que no tuvieron nada que ver. Una decisión privada puede causar destrucción pública. Un fracaso personal puede convertirse en una crisis nacional. Y aquí está la verdad más sobria: puedes elegir tu pecado, pero no puedes elegir tus consecuencias. Pero incluso con todo este dolor, con toda esta ruptura, con todo el caos que se desató, todavía hay algo notable tejido al final de la historia. Y eso nos lleva a la quinta y última lección: Dios aún extiende gracia aún en las secuelas de nuestras peores y más destructivas decisiones. El libro de Jueces no termina con la aniquilación de Benjamín, sino con la restauración. Los 600 hombres sobrevivientes regresan a su herencia. Las ciudades de Benjamín son reconstruidas. Las familias comienzan de nuevo. La vida continúa. A pesar de todo lo sucedido, la tribu no desaparece. Dios permite espacio para reconstruir. Permite que la gracia respire donde se había derramado sangre. Pero esta gracia no borra las consecuencias, no deshace las cicatrices, no devuelve a los muertos, no restaura la inocencia robada a las mujeres. Esa es la tensión con la que debemos convivir. La misericordia de Dios no cancela la justicia, pero sí ofrece un futuro más allá de nuestro fracaso. Y luego viene el versículo final de Jueces, un versículo que no solo resume el capítulo, sino todo el libro. Dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces
21-25. Esa sola línea es una ventana al corazón del pueblo, sin liderazgo divino, sin reverencia, sin estructura, solo la opinión personal tratada como verdad suprema. ¿No suena eso inquietantemente familiar? Y sin embargo, no, Dios no los abandonó. Amigo mío, tal vez estés leyendo esto y sientas que tu historia se ha descontrolado. Tal vez hayas tomado decisiones de las que te arrepientes. Tal vez tus decisiones hayan herido a otros o te hayan dejado cargando con una vergüenza demasiado pesada para nombrar. Pero aquí está el ánimo, la gracia de Dios aún está disponible. Él no borra la verdad de lo que ha sucedido, pero camina contigo a través de ello. Reconstruye lo que fue derribado, redime lo que fue quebrado. Así que si hay algo que debes llevarte de este recorrido por Jueces, que sea esto: tus decisiones importan, resuenan, impactan a otros de maneras que quizás nunca llegues a ver completamente. Pero incluso cuando hayas llegado al final de ti mismo, Dios aún no ha terminado contigo. El mismo Dios que restauró a Benjamín puede restaurarte a ti. El mismo Dios que permitió a una nación reconstruirse puede comenzar de nuevo contigo. Pero la pregunta es, ¿le permitirás a Él guiar o seguirás haciendo lo que bien te parece? Esa es la pregunta que Jueces deja resonando en nuestros corazones, y es una que solo tú puedes responder. Esta historia de Jueces 19-21 no es solo impactante, es sagrada. No es solo perturbadora, es reveladora. Y no se trata únicamente del pueblo de Israel de antaño, se trata de nosotros, del peligro de desviarnos, del costo de la concesión, de lo que ocurre cuando una nación o un alma vive sin rey. Vimos qué pasa cuando la gente deja de verse unos a otros como portadores de la imagen de Dios. Vimos el efecto dominó de un liderazgo sin rendición de cuentas, del pecado sin control y de decisiones no arrepentidas. Vimos cómo la falla de un hombre llevó a la guerra civil de una nación y cómo la justicia manejada sin la guía de Dios puede convertirse en su propio tipo de tragedia. Pero quizá lo más importante, vimos que incluso en los escombros, Dios aún deja espacio para la misericordia. La tribu de Benjamín podría haber sido borrada de la historia, pero la gracia hizo lugar para la reconstrucción. La herencia fue restaurada. La vida, aunque marcada, continuó. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Nos deja con una pregunta: ¿vivimos con Dios como nuestro Rey o hacemos lo que nos parece bien a nosotros? Porque así termina el libro. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso no es solo una descripción del pasado, es un espejo para hoy. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Dónde te has desviado? ¿Qué decisiones estás tomando? Que pueden generar ondas más lejos de lo que imaginas. Si este mensaje tocó tu corazón, hoy te animo. No sigas adelante sin más. Quédate con ello. Compártelo. Deja que te desafíe. Y si crees que otros necesitan escuchar esta verdad, también dale like a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que la gracia de Dios aún puede alcanzarlo, even en medio de su caos. Y si te sientes impulsado a apoyar esta misión, puedes hacerlo a través de Super Thanks, pero tanto si das como si no, te doy las gracias desde el fondo de mi corazón por estar aquí, por escuchar y por acompañarme en este camino. Que Dios te bendiga, que Él te guíe y que nunca volvamos a vivir sin nuestro Rey.